Estamos en la segunda parte de la entrevista central, nos acompaña el doctor César Hugo López, reumatólogo, y estamos hablando de un tema puntual, la fibromialgia. Si usted no nos acompañó en la primera parte del programa, le decimos que en esta primera parte de la entrevista el doctor César Hugo López nos habló sobre las características fundamentales de esta enfermedad, que es una enfermedad nueva, según él nos relataba, una enfermedad que fue descubierta o definitivamente puesta dentro del grupo de enfermedades alrededor de los años 90, que es una enfermedad que estamos aprendiendo todavía sobre ella, que hay muchos colegas que no tenemos la actualización de la misma y que desconocemos su existencia, muchas veces mal diagnosticada, mal evaluada. Por eso, para hacer un correcto diagnóstico, le vamos a preguntar a César específicamente cómo diagnosticamos la fibromialgia. Porque en definitiva, tú me hablaste de dolores en la espalda. ¿Cómo diferenciamos esa enfermedad de una artrosis de columna, de una cervicopatía, de otras enfermedades? El diagnóstico se hace frente a un paciente que tiene dolor generalizado por más de 3 meses de evolución. Bien. Y en el cual le encontramos puntos dolorosos predeterminados en un número mayor a 10. Son 18 puntos. Bien. Que nos vamos a examinar a la dígito de presión con una presión de más o menos 4 kilogramos por centímetro cuadrado. Donde la práctica es que localmente no va. Eso te iba a preguntar, ¿cómo lo hace César? Bueno, para nosotros que somos clínicos generales, como para tener es una idea. presión que se hace con un dedo, el dedo índice, por ejemplo. Sobre esos puntos, más o menos, hay que ir tanteando hasta hacer la práctica, ¿verdad? Ahí está. Y la controlas con puntos de otro referencia. Lado. Claro, ¿verdad? Perfecto. Entonces tenemos puntos de referencia que son indolores, y esos puntos cuando son muy dolorosos, les llamamos tender points. Tender points, en inglés. Exacto. Cuando los encontramos en número superior a 10, en un paciente que tiene dolor generalizado por más de 3 meses, tenemos un diagnóstico de fibromialgia. ¿Dónde se ubican esos puntos preferentemente? Bueno, son puntos localizados acá, en la región cervical anterior, 2 puntos en la región cervical posterior, a nivel de trapecios y supraespinales, a nivel de los codos, a nivel de los trocánteres, otros 2 puntos más, y a nivel de cara interna de rodillas. Cuando tenemos 10 puntos positivos, más la historia de un dolor que se viene crónico, prolongando por más de 3 meses, tenemos con esos datos una sensibilidad de diagnóstico de aproximadamente 90%, con un 88% de especificidad. Bien. ¿Esta enfermedad se expresa desde el punto de vista del laboratorio? No. Esto es importante consignarlo. Estos pacientes generalmente vienen al consultorio ya con su, cartilla de examen. Cartilla de exámenes, placas, todo normal, ya los llamaron de neuróticos, que no tenés nada, depresivos. O depresivos. Y realmente no hay ningún examen patognomónico. Los exámenes hasta nos sirven para excluir otras enfermedades, ¿verdad? Perfecto. Tenemos que excluir otras cosas. Tenemos que excluir, como tú bien lo hablaste, artrosis, enfermedades del colágeno, enfermedades de la tiroides, perfecto, efectos colaterales de medicaciones, también, medicaciones que se usan para tratar dislipemias, como los fibratos, las estatinas, algunos medicamentos que se usan para el aparato digestivo, pueden dar dolores musculares y debilidad también. Entonces hacemos un diagnóstico positivo, excluyendo esas enfermedades que las hemos mencionado, y con la presencia de estos datos que te doy. Y generalmente hay aquel cortejo acompañante, ya hay alguna alteración del tránsito intestinal, dolores abdominales, manos hinchadas, en fin. Es una enfermedad prácticamente generalizada, ¿no? En el sentido de que se expresa con síntomas desde aquí, de la punta de la cabeza hasta los pies. Porque como tú decías, puede doler todo el cuerpo. Hay gente que dice, doctor, me duele todo. Todo. Como decíamos con un colega, esta señora tiene todalgia. Todalgia. No, duele absolutamente todo. Entonces son pacientes que sufren, que tienen realmente dolor. Bueno, entonces... una vez que tenemos ese diagnóstico... Déjame decirte algo interesante. La polisonografía... Eso. Como te decía, estos pacientes generalmente duermen mal, tienen mala calidad de sueño. Hay algunas alteraciones en el examen de la polisonografía que no son patognomónicas de la fibromialgia, hay características, pero que nos orientan bastante. Hay una alteración en el sueño de ondas lentas, ¿verdad? Y una poca duración del sueño profundo, el sueño REM, que es el sueño que realmente relaja y descansa. Entonces, eso no es patognomónico porque se puede ver en otras enfermedades, pero puede auxiliar en los pacientes con fibromialgia. Hay una correlación buena con ese examen. Un examen que creo que se está disponible en la ciudad actualmente. Bueno, entonces, hecho el diagnóstico, viene el problema, que es tratar al paciente. Hasta porque el diagnóstico hoy no es tan complicado, ¿verdad? Con estas nuevas
tecnologías, ahí está, y criterios de diagnóstico más concretos, ¿no? El problema ¿no? sigue siendo el tratamiento, ¿verdad? Bien. Es muy difícil mejorar estos pacientes. Antes del tratamiento, brevemente, supongamos que yo llego a tu consultorio y me haces el diagnóstico. ¿Qué me decís? Yo soy el paciente que vengo por todas estas dolencias y todo este malestar. ¿Qué le dice el médico reumatólogo, el doctor César Hugo, a un paciente que tiene fibromialgia? Bueno, porque también hay mucho... Claro. Lo primero es informarle al paciente lo que tiene. Y es importante decirle al paciente que es una enfermedad que no va a empeorar. Ahí está. No empeora, se manifiesta más o menos en un cierto grado y no hay una evolución progresiva. Eso es lo que quería se mantiene. Pero el problema es ese, que se mantiene. Se mantiene. Si no modificamos el curso natural, se va a mantener. Bien. Entonces hay que educarlo al paciente. Exacto. Evidentemente que hay que educarlo en la parte higiénico-dietética, en la parte de higiene del sueño fundamentalmente, bien, alimentación. Y ya te voy diciendo que lo fundamental en esta enfermedad es el ejercicio físico. Sin duda, hoy está demostrado a través de varios estudios y de la propia experiencia que tenemos, el ejercicio físico es lo fundamental. Es lo que más alivia. Te diría que con la medicación podemos aliviarle de 30 a 40% del dolor, tan solamente. Dando los mejores medicamentos, que el paciente lo acepte, no le vamos a sacar todo el dolor. Los pacientes que yo he visto con mejor resultado son los que aceptan el ejercicio físico. Combinado con la medicación. Combinado con la medicación. Y a veces también con la ayuda de otros colegas, como los psiquiatras, que nos ayudan mucho, los psicólogos, que nos ayudan mucho. He visto que se han armado, por ejemplo, en Montevideo se han armado grupos de trabajo donde se incluye un psicólogo, un terapeuta conductual, es decir... Sobre todo en aquellos pacientes depresivos. El apoyo psicológico, psiquiátrico es fundamental, ¿verdad? Es fundamental, y creo que ahí está, tengo un colega, el doctor Uboldi, que trabaja en la ciudad de Atlántida, tiene una experiencia muy buena, con un equipo multidisciplinario a nivel institucional, ¿verdad? Que es muy difícil de conseguirlo en otro lugar, ¿verdad? Pero realmente él nos ha mostrado una buena estadística, con ese equipo multidisciplinario. Dentro de los deportes, César Hugo, ¿qué es lo que has visto tú? ¿Qué es lo que se recomienda como mejor? Lo fundamental es el ejercicio aeróbico, ¿verdad? El ejercicio aeróbico combinado con estiramiento. Son los que mejores resultados nos dan. El problema es que a veces el paciente está tan dolorido, Henry, que es difícil motivarlo. Hay pacientes que sinceramente caminan 100 metros y se cansan. Es verdad. Entonces hay que tener una paciencia muy grande de darle los tiempos correctos, una progresión de acuerdo a la tolerancia. Tenemos que tener un equipo, una nurse, una enfermera ahí que se encargaran de acompañar. Ahí el educador físico, el entrenador, fisioterapeuta. Porque el médico no puede estar... No puede todo el tiempo, lógicamente, monitorizarlo. Es difícil para un médico, él solito, él puede comandar, pero él solito se ve a veces desbordado por eso hablamos de la necesidad de un equipo, ¿no? Entonces, lo ideal es trabajar en equipo. Ha sido un gusto estar contigo, César Hugo, hablando de este tema tan importante como la fibromialgia, y seguramente te convocaremos para nuevos programas a hablar de tantos temas tan interesantes de la reumatología, que además es hoy por hoy una de las enfermedades, o digo, del grupo de enfermedades con una muy alta incidencia. Después conversaremos contigo por qué. Es porque estamos quedando más viejos. Es verdad. Pasan los años y se nos vienen las enfermedades reumáticas. Muchas gracias, César. El gusto ha sido mío. Un placer. Hemos estado con el doctor César Hugo López, especialista en reumatología. Hemos hablado de la fibromialgia, esta enfermedad con una importancia singular en estos momentos, que cada vez genera de alguna manera mayores espacios de información, porque todos queremos estar informados sobre una nueva enfermedad que afecta a un porcentaje importante. El doctor nos decía, llega a ser el 20% de la consulta de un reumatólogo. Así que entonces ha sido un gusto contar con este entrevistado de lujo, y nos estamos viendo luego en una nueva entrevista central. No se vayan, continuamos con más salud.